Ya, listo chicos, buenos días. A ver, entonces vamos hoy día a trabajar lo que es el tema de comprensión de lectura, la primera parte, el primer tema de comprensión de texto, ¿sí? Para eso vamos a compartir, a ver, el trabajo con unas diapositivas que nos van a servir como apoyo, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver, hoy día vamos a entrar chicos a la parte de lectura. A ver, esa es una pregunta esencial para la parte de lectura, ¿correcto? Una pregunta clave. O sea, todo lector, para empezar, como algo básico de plantearse esta pregunta y responderse también a la pregunta, ¿de qué o de quién se habla principalmente en todo el texto? ¿De qué o de quién se habla principalmente en todo el texto? Entonces, la respuesta tiene que ser el tema central. ¿De qué se habla? O sea, ahí vamos a plantearnos como respuesta, a ver si el tema central de lo que trata el texto. Yo como lector no puedo terminar de leer un texto sin saber de qué me ha hablado, de qué trata el texto leído. Entonces, para esto vamos a trabajar con lo que significa el tema central del texto, ¿correcto? Entonces, el tema central del texto es el asunto del cual se habla, se narra, se describe, se expone en toda la lectura. Acá hay un esquemita, digamos que todo el texto está dentro del círculo. Dentro del círculo está, a ver, todo el texto. Entonces, el tema central es el asunto que nos habla en toda la lectura, desde el inicio hasta el final. Entonces, por ejemplo, un texto puede tener un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, cuatro párrafos, cinco párrafos. A ver, cinco párrafos, 20 páginas, 100 páginas, 200 páginas que sea. Pero todo texto se va a vincular porque desde el inicio hasta el final, todo el texto gira en torno a ese tema central. Todo el texto gira en torno a ese tema central. ¿Correcto? Por ejemplo, coloquemos aquí un ejemplo para el tema central. Eh, a ver, el coronavirus y su contagio. ¿Ya? Regularmente en el tema central, en las alternativas que propongamos o tratemos de proponer, por ejemplo, para un tema central, regularmente va a ser una frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Un conjunto de palabras que gira en torno a un sustantivo y que no tiene verbo. Por ejemplo, el coronavirus y su contagio. Digamos que ese es el ejemplo para, a ver, el tema central de un texto. Digamos que un artículo, un texto finalmente, nos habla acerca del coronavirus y su contagio. Es una frase nominal que está incluyendo, que está englobando a todo el texto. Mira, no hay verbo, no hay verbo. Ahora, para preguntas, a ver si de tema central, cuando venga a veces título de texto, cuando viene cuál es el título del texto, va a ser igual a tema central. Vamos a trabajarlo de forma semejante. Operativamente hablando, va a ser lo mismo, ya que un título me está indicando de qué trata el texto, ¿no? De qué trata el texto a continuación. Ahora, así como hay un tema central, también hay subtemas. Entonces, los subtemas son los asuntos particulares, concretos, específicos, que me habla una parte del texto. Ya, por ejemplo, si yo tengo un libro completo, los subtemas irían divididos, por ejemplo, por capítulos, ¿verdad? Cada libro tiene un capítulo, entonces son subtemas, subtítulos. Si yo tengo, por ejemplo, párrafos, cada subtema sería por párrafos, sería por párrafo. Y si yo tengo, a ver, si un solamente bloque, un párrafo nada más, dentro de cada párrafo hay oraciones, hay punto y seguido, ¿correcto? Entonces, cada punto y seguido sería un, a ver, subtema, otro subtema, ¿sí? Entonces, los subtemas, otra vez resumiendo, son los asuntos que nos habla una parte del texto. Puede ser un capítulo, puede ser un párrafo, o si es dentro de un párrafo solamente, puede ser una oración, vinculado a partir del punto y seguido, ¿correcto? Ahora, aquí tenemos en este esquemita, por ejemplo, a ver, párrafos. Entonces, hay uno, dos, tres, cuatro párrafos. Ahora, chicos, acordémonos bien cuál es la idea de párrafo, ¿ya? ¿Qué cosa es un párrafo? Mira, esto acuérdate bien, porque a veces nosotros damos por sentado, un párrafo es obvio, profesor, sí, pero a veces es importante recordar bien la función de ello. Un párrafo es un conjunto de oraciones, informaciones o ideas que tiene que ver con un aspecto del texto. El autor va a partir párrafo, punto aparte, porque me va a seguir hablando del tema, pero ya otro aspecto. Va a partir párrafo, me sigue hablando del tema ya, pero otro aspecto.
Entonces, acuérdate cuando, por ejemplo, se vean, a veces vamos a ver algunos textos un poquito grandes, ya los regulares son algunos pequeños párrafos nada más, pero cuando el texto sea un poco más grande, hay que tener siempre la idea de párrafo para no perdernos. Todo párrafo nos habla de algo en específico, de algo en concreto, de algo en particular, pero tiene que ver con todo el texto, tiene que ver con todo el tema, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros a veces, a ver si leemos como escribimos, y como no partimos bien los párrafos, cualquier cosa va en cualquier lugar, pensamos que cuando leemos inconscientemente, igual está así la información, que cualquier información está en cualquier otro lugar, pero eso no es así. Ya, entonces, a ver, volviendo acá al tema, ¿no? Si todo el texto nos habla acerca del coronavirus y su contagio, que sería el tema central, el título para el texto, por ejemplo, puede ser que el primer subtema, el primer párrafo nos sale de la definición, qué cosa es el coronavirus. El siguiente párrafo nos habla de sus características, el siguiente de su contagio y el siguiente de la prevención. Mira, cada párrafo trata de algo en particular, de algo en concreto, de algo específico, pero tiene que ver con todo el tema, está vinculado con todo el tema. Mira ahí. Entonces, es importante que tú establezcas ¿no? Este detalle. Cada párrafo trata de algo particular, así se organiza, así hay que escribir, ¿correcto? Muy bien, entonces pasamos chicos a la otra parte. A veces en las claves, cuando colocamos claves, tipo examen de admisión, por ejemplo, en el tema central, ¿qué cosa viene? ¿Qué viene como clave a una pregunta por tema central, por título de texto? A ver, viene una frase nominal, ¿no? Lo que hemos dicho antes. El reto de la educación virtual. Quizá todo el texto me hable acerca de los problemas, a ver, sí, y las formas como superarlos, por ejemplo, este tema que tenemos en esta plataforma que utilizamos como educación virtual actualmente. Puede venir frases, no frases nominales. Puede ser rara vez que vengan preguntas en las claves, ¿no? O sea en las alternativas, preguntas, ¿no? Varias preguntas, ¿no? ¿Se hará la vacuna contra el COVID-19? Porque no puede ser que un texto nos hable acerca de las posibilidades o no, ¿no? De que se encuentre esta vacuna, ¿no? Y finalmente un refrán también. Podría venir un refrán. A mal tiempo, buena cara. Digamos que todo el texto quizá nos sale acerca de los problemas que hoy en día sobre el tema que vivimos. Y, por ejemplo, cómo ciertas personas están sorteando el problema, saliendo, ¿verdad? Más bien con cuestiones positivas, ¿verdad? A pesar del problema que estamos pasando. Entonces son posibilidades que tenemos en las claves. Ahora, cuando hay pregunta con alternativas, me preguntan, por ejemplo, cuál es el tema central de un texto, cuál es el título para el texto, el título para el texto, qué cosa te vienen las claves, qué te viene en las alternativas regularmente. Esto es lo regular, ¿ya? Por ejemplo, viene un tema parcial. ¿Qué cosa es parcial? Una partecita nada más. Es cierto, una partecita, no puede ser. Por ejemplo, puede venir, este, ¿qué puede ser? Características del coronavirus, ¿no? Es cierto, pero una parte nada más, pero no es todo el texto. No es todo el texto. O puede venir un tema general, el coronavirus, ya demasiado general, pues se va, es muy, ¿no? Es muy, muy genérico, ¿no? Está en el aire prácticamente. Y también, a ver, ¿y qué cosa hay que marcar acá? Un tema englobante y preciso. Eso hay que marcar. Un tema que englobe a todo el texto, ¿correcto? Pero que sea preciso, preciso con ese texto que me están manifestando. Esa es la clave que hay que marcar. Un tema que sea englobante, totalizante a todo el texto y que sea preciso con esa lectura. Lo otro podría ser un tema desenfocado. ¿Qué llamamos desenfocado? Que es un distractor, no puede ser clave, un tema que no tiene que ver para nada con el texto, o tiene que ver con una cultura general que nosotros sabemos, pero que de eso no habla el texto. El texto no manifiesta ello. Entonces, chicos, marcamos la alternativa, en ese contexto, alternativa C. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces, ahora, ¿cómo encontramos el tema central en un texto? ¿Cómo hallamos? ¿No? Ya dijimos el qué, ahora vamos con el cómo. ¿Cómo hallamos el tema central? Dos formas, dos métodos, un método analítico, otro método práctico, ¿ya? El método analítico en realidad es lo que se va a quedar para toda la vida, lo que van a estudiar. Se va a quedar para toda la vida, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a analizar, empezar a analizar oraciones completas. ¿De qué me habla toda esta oración? Llego hasta el punto y seguido. Analizo por oración completa. Así hay que analizar. Oración completa. Ya, una vez que he establecido de qué trata esa oración, ya he comprendido, ese me he demorado, pues, ¿no? Pero ya comprendo toda la idea.
Luego voy con la siguiente oración. ¿Y voy a qué cosa? Dos, a relacionar. ¿Qué relación hay entre esta oración con la oración anterior? Allá, esta es la causa, esta es la consecuencia, este es un ejemplo, una característica, etcétera. Voy a vincular, tengo que hacer eso, ¿ya? Y bueno, entonces ya analizo esas oraciones y finalmente analizo el párrafo, ¿no? Y sintetizo también, resumo ahí de qué trata ese párrafo. Luego sigo con el siguiente, vinculo con lo anterior, siempre, ¿eh? Analizamos, relacionamos toda la información. Sí, entonces estamos analizando, relacionando oraciones, relacionando párrafos, ya funciones ahí. Y luego vamos a determinar todo el texto en una frase que sea englobante, totalizante de qué trata el texto que hemos leído. ¿Correcto? Tengo que ir esa frase que englobe a todo el texto. Analizo, relaciono y finalmente sintetizo todo el texto vinculando para determinar el tema central, que sea específico, una frase. Yo tengo que hallar una frase, yo tengo que construir esa frase, darme cuenta de qué trata, de qué me habla todo el texto que he leído. ¿Correcto? Hay que ser bien precisos además. Eh, Aquí, esto es como si, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si yo colocara toda la información en una bolsa y le colocara un sticker, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de esa bolsa específicamente? ¿Qué hay dentro de esa bolsa? ¿Ya? Entonces, ese es un método analítico, chicos. Eso hasta la universidad, eso va a durar toda la vida. El otro método que es un poco más práctico, pragmático, ¿correcto? Es para examen de admisión a veces, ¿no? Hay que ser, sabes que en un examen hay que ser rápido. ¿Qué hacemos en primer lugar? Hallamos la palabra que más se repite, el elemento. El elemento o los elementos, o sea, es la palabra o palabras que más se repiten en el texto. El elemento. Si más se repite, ¿por qué trata de eso? Pues, ¿sí? Ese elemento tiene que estar en la clave, en la respuesta a tema central, en la respuesta a una pregunta por título y también por idea principal también, que vamos a ver la otra semana. Tenemos que ver el elemento, palabra que más se repite. Ya, profe, pero en las claves, a ver, las cuatro dicen, ahí está el elemento, ya. Entonces vamos a trabajar algo más. Vamos a un segundo pasito que es hallar el área de exposición. El área de exposición significa que de los temas posibles, ¿no? De los enfoques posibles que se pueda dar al tema en ese texto, ¿de qué enfoque está dando? Por ejemplo, si todo el texto, a ver, dice nazismo, nazismo por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué cosa del nazismo sale el texto? ¿Qué es el nazismo? Porque hay textos que se pueden enfocar, por ejemplo, en la historia del nazismo, las acciones del nazismo, pueden ser los presupuestos, el nazismo hoy en día, el nazismo en las redes sociales. ¿Qué del nazismo nos habla concretamente? Entonces, yo tengo que especificar el área de exposición. Hay elemento, luego voy a hallar el área de exposición. Concretamente ese texto, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Porque no puede ser que todo el texto se vincule en el nacimiento del nazismo. Simplemente, ese texto particular que estoy leyendo quizás nos habla concretamente todo el texto acerca del nacimiento, el surgimiento ¿no? De este tipo de ideología, ¿correcto? Entonces, chicos, dos métodos. Analizar, relacionar información y sintetizar luego una frase específica, ¿correcto? El tema, o la otra parte que tengo más rápido para examen de admisión, hallar elemento, para la que más se repite, y luego su área de exposición, en qué se enfoca concretamente este texto. ¿Sí? Muy bien, amigos. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, me dicen, ¿alguna pregunta, alguna interrogante? ¿Estamos? ¿Me escucharon bien? Todo claro, Sí, profe. ¿Sí? profe, todo claro. Ya, muy bien. Esto, chicos, luego vamos a trabajarlo, a ver, o creo que de una vez, Sí. con la práctica. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a retroceder para hacer un feedback, ya una retroalimentación, ya un resumix. Hemos dicho que, a ver, yo como lector siempre, mira, esto se va a quedar toda la vida, muchachos. Tengo que yo realizarme esta pregunta, ¿no? ¿De qué o de quién me habla principalmente el texto que estoy leyendo? Yo tengo que responderme esa pregunta, plantearme la pregunta y responderme la pregunta. Porque si no puedo responderme bien, es que ni siquiera mi lectura es básica. Esto es básico, ¿ah? O sea, si no logro hallar esto, yo no logro ni siquiera lo básico, mira. Entonces, a ver, para eso a ver, sí he explicado algunos conceptos, ¿verdad? El tema central del texto es el asunto del cual se habla en toda la lectura, ¿correcto?
un texto puede tener una extensión variable, ¿sí? Pero hay que tratar de hallar todo el texto de qué trata. Regularmente el tema central, a ver, va en una frase nominal, no tiene verbo, ¿sí? Entonces todo el texto narra, describe, informa, explica, argumenta sobre algo en particular. Ahora, los subtemas son los asuntos particulares, específicos para cada parte del texto. Si yo tengo un libro, hemos hecho por capítulos, están los subtemas. Si yo tengo párrafos, puedo establecer yo los subtemas por párrafos, ¿cierto? Y si tengo solamente, a ver, un solo párrafo, yo puedo dividir subtemas a partir, por ejemplo, de un punto y seguido. Ojo ahí, chicos, las oraciones están bien ordenadas. Otra cosa es que tú a veces escribas mal. Por ejemplo, en un párrafo alguien que sabe escritura dice, aquí coloco la introducción, aquí la definición y aquí un ejemplito. Mira, entonces puede haber subtemas dentro de cada oración. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, decíamos que en las claves a pregunta por tema central o título de texto, que es lo semejante, pueden venir frases nominales o preguntas o refranes también. Obviamente no van a ir todos mezclados. O sea, será todo frases nominales o todos preguntas o todos refranes, por ejemplo. ¿Ya? Y que una pregunta regular, en contexto regular de pregunta para tema central o título de texto, puede venir tema de una parte parcial, ¿no? Un tema muy general, muy genérico ya, pero hay que marcar qué cosa, un tema englobante y preciso. Eso hay que marcar como clave. Un tema que resuma todo el texto, que englobe todo el texto y que sea preciso, ¿no? Con ese texto que estamos leyendo. ¿Ya? Bien, ¿qué dijimos para hacer? Primero, el método analítico, analizar cada oración, ¿correcto? Vincular con las siguientes oraciones o los párrafos también. Hay que aprender a leer por oración completa, por párrafo completo también. Y luego hay que sintetizar y tratar de englobar todo el texto, todo el texto para hallar una frase que me indique concretamente de qué trata específicamente el texto que he leído. Y el otro método que es muy práctico, que es para examen nada más, hay que hallar el elemento, palabra que más se repite, palabra que más se repite, ¿correcto? Y luego hallar su área de exposición, tratar de establecer sobre qué en concreto se está enfocando, sobre qué en específico se está enfocando, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí la explicación, vamos, sí, a continuación a ver la practiquita, ¿ya? Muy bien. Para esto vamos a compartir otro material que estamos por acá. Ahí está. ¿Listos? Bien, aquí tengo un texto. Aquí tengo un texto, ¿ya? Vamos a leer todo el texto. Tenemos tres párrafos. Tres párrafos. Leemos, chicos, 2 minutos y volvemos contigo, ¿ya? Vamos acá, 2 minutitos acá. Dale, cachimbo, vamos. Adelante. Una leidita nada más, ¿ya? Si no lo alcanzan a leer bien, es muy chiquita la letra. En la parte derecha hay tres puntitos y dice, picamos ahí y dice pantalla, creo, ¿no? Colocamos foco. La opción de foco te agranda toda tu pantalla.
Ya, muy bien, amigos. A ver, entonces, a ver, ya terminado de leer los párrafos. Vamos a tratar de llegar primero a ver el tema. Digamos que el tema va a ser como el elemento, la palabra que más se repite. Palabra o palabras que más se repiten. ¿Y qué palabra o palabra más se repite? A ver, por ahí pueden abrir su micrófono, no hay problema. Médico forense. Médico Médico forense. forense. Medicina forense. Medicina Así forense. es. Medicina Excelente. forense. Excelente, muchachos. Entonces, todo el texto me habla de forma general de la medicina forense, ¿verdad? Ahí está. O médico forense, medicina forense, ¿cierto? Es de forma general. Son las palabras que más se repiten. Estas palabras, si yo tengo las claves, por ejemplo, cuando me dan claves, porque a veces te podemos colocar ahí sin claves o con claves también, tienen que estar en la clave, sí o sí, sí o sí, salvo que sea un sinónimo por ahí, ¿no? Tiene que estar en la clave. Ahora, vamos a analizar para luego colocar el tema más específico, tema central, cada párrafo, ¿ya? Ahora, todo el primer párrafo, ese es el primer párrafo, ¿correcto? El primer párrafo. Nos habla de la medicina forense, pero ¿qué de concreto de la medicina forense? Entonces, por ejemplo, mira, ¿De qué se encarga? ¿de qué se encarga? Claro. Mira, si te das cuenta, aquí tenemos dos oraciones, ¿verdad? Una oración que va de aquí hasta acá. A ver, y la otra oración que va desde la medicina forense se encarga hasta acá. Son dos oraciones. Y ahora, si te das cuenta, la primera oración es una definición. Dice, la medicina forense es la especialidad que engloba todo. Es definición. Y la siguiente oración, y tiene que ver con la anterior, porque son las funciones de la medicina forense, ¿cierto? Funciones específicas vinculadas con, a ver si el Poder Judicial, el sistema no judicial en ese caso. Entonces, subtema, primer párrafo, definición y funciones de la medicina forense, ¿sí o no? Está bien, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente párrafo, entonces. Todo este párrafo, el párrafo número 2, el párrafo número 2. ¿De qué Proceso trata de el...? Sí, investigación. ahí estamos. Investigación penal. La investigación penal. Si te das cuenta, todo el siguiente párrafo me sigue hablando de la medicina forense, ¿cierto? Pero ¿en qué se sitúa correctamente? En las En la investigación funciones penal. de la Proceso. investigación penal. O sea, cuando hay muerto, ¿verdad? La primera oración es una introducción, fíjate, para lo que viene después. Claro. Dice, viene, hace esto, hace lo otro, acude, ¿verdad? Sí. Procede a análisis y todo lo demás. Aquí en este párrafo me dice qué hace el médico o la medicina forense cuando hay cadáver, por ejemplo. Cuando hay delito. Penal tiene que ver con delito, por ese caso, ¿no? Accidentes, homicidios, etcétera. Muy bien. El segundo párrafo, función de la medicina forense en el ámbito penal, en la investigación penal. Y este último párrafo, el tercer párrafo, me sigue hablando de la medicina forense. ¿Pero de qué? ¿De qué concretamente? Todo está vinculado con algo Denuncias. La documentación. Denuncias de lesiones. en lesiones. Ahí está. Cuando hay lesiones, ¿qué cosa es lo que hace el médico o la medicina forense? Hace esto, documentación, reconoce, Una establece documentación. causas, curación y todo lo demás, ¿cierto? Ahora, mira, esta es un poquito compleja porque mira, tiene cinco líneas, un poquito más compleja. Pero vamos, es todo lo que hace la medicina forense o el médico forense cuando hay lesiones. Entonces, a ver, hasta ahí hemos, a ver si trabajado un poco, a ver si, sumillando se llama resumir lo que trata cada párrafo, los subtemas. Entonces, a ver si el tema era la medicina forense, hemos dicho, la medicina forense. Ahora, concretamente, específicamente ya no general, ¿qué de particular? O sea, este texto, ¿en qué se enfoca? ¿Cuál es el área de exposición? La Funciones de la introducción. medicina forense. Ahí Introducción a la estamos. medicina. Ahí me dijeron ya, ¿no? Las funciones, ¿sí o no? Ahí se sitúa. Las funciones de la medicina forense. Ahí está. O sea, este texto no me dice en qué universidad hay esa carrera, las especialidades, quiénes son los mejores a nivel mundial o en Perú, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? No, 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 no. Todo el texto me habla cuáles son las funciones que realiza la medicina forense en su actuación. Funciones básicamente. ¿Ah? Entonces, chicos, miren,
un poco lo que hemos trabajado, ¿verdad? Como teoría estamos aquí aplicándose o no. Tiene sentido. Por eso, lo que yo te estoy dando son herramientas que te van a servir, ¿correcto? Herramientas que te sirven. Entonces, de la misma manera, mira, hay que proceder. Mira, cómo analizado una oración completa, cómo hemos analizado por párrafo también. El buen lector analiza ese nivel y tiene que acostumbrarse. El texto, como verás, no está complicado, ¿no? Pero después, por ejemplo, ya hemos racionalizado. Racionalizar significa tratar de establecer estrategias para poder, a ver si, analizar mejor, de forma rigurosa. Porque esta forma que estamos trabajando se tiene que replicar después en otros, ¿verdad? Con otros textos, con textos más largos, en fin. Pero que te tiene que servir. ¿Ya? Entonces, a ver, chicos, nosotros estamos, bueno, ya ustedes han tenido los cursos, obviamente, los años pasados, pero aquí te estamos dando ciertas recomendaciones, herramientas, elementos que te ayuden para poder trabajar mejor con la parte de lectura. Lo que te estoy dando son algunas herramientas también que te van a servir con todo lo que tú traes de los años pasados en el colegio, ¿ya? Entonces tienes que juntarlo, ¿verdad?, con lo que te damos acá y tratar, a ver, de hallar un método. Tú tienes que hallar un método a ti que te sirva, que racionalices. Nosotros no podemos ir, ¿verdad?, leyendo así cualquier cosa, como no. Tenemos que leer analíticamente, racionalmente, con estrategia, con método, ¿ya? Entonces, sí, pues, entonces eso recomendamos acá, ¿ya? Que leamos no de forma intuitiva, no me parece que así, no, o sea, lo intuitivo, a ver, lo subjetivo, ¿no? Que pertenece a cada uno, digamos, de forma muy gaseosa, en fin, no, pues. Entonces hay que ser contundentes, hay que ser claros, hay que ser analíticos, ¿ya? Estableciendo un método, estableciendo elementos que nos ayuden a trabajar mucho mejor lectura y que tengamos resultados. Todo se mide con resultados. Aquello que te sirve, que funciona, eso se queda, eso se queda. Lo que no, a ver, te ayuda por ahí, vas dejándolo un poco porque obviamente no tiene resultados aquí, ¿sí? Bien, a ver, otra cosa también tiene que ver, por si acaso, chicos, con la literatura. La literatura, por su lenguaje en particular, ¿verdad? Por sus características, tiene otros elementos. Aquí vamos a trabajar básicamente textos no literarios. Los textos literarios con tu curso de literatura, con tu curso de plan lector. ¿Ya? Pero aquí trabajamos básicamente los textos no literarios. En la universidad, por ejemplo, ¿qué vas a leer? ¿Literatura? Casi nada, casi nada. Vas a leer textos no literarios. Ya, yo no estoy en contra de la literatura, por si acaso, yo estudio literatura pura también. Pero el tema está en que, a ver, sí, para cada tipo de texto necesitamos ciertos métodos, ¿ya? Y esos hay que ir, ¿verdad?, dominando, hay que ir, ¿verdad?, contando con ellos, y poniéndolo en práctica, ¿correcto? Bien, entonces luego a continuación que vengamos del receso, tenemos un receso luego de 10 minutos, ya vamos a venir ya con la práctica, con ejercicios concretos, específicos, poco a poco, ¿ya? De más chiquititos hasta un poquito más grandes, ¿ya? Pero eso, chicos, ya cuando ustedes regresen del receso, ya damos 10 minutos, ¿ya? Y volvemos, ¿estamos? Ya, chicos. Entonces, regresamos en 10 minutos, un recreo, un break de 10 minutitos, ¿ya?